Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de modelismo20.com. Hoy vamos a hablar de un decoder de accesorios, de un decoder de sonido como este. Un proyecto súper chulo que ha desarrollado el taller del modelista. Y vais a ver cómo podemos dotar de mucho más ambiente, más realista, con el que ganamos un montón en nuestras estaciones, en nuestras maquetas. Así que vamos a ver un poquito a fondo de qué se trata el proyecto, qué es lo que han desarrollado y qué podemos conseguir con él. Yo creo que aporta un toque de realismo muy grande, como os digo, a nuestro ambiente en la estación, ¿vale? Eso será un poquito de lo que vamos a hablar hoy, una novedad súper reciente y que yo creo que va a gustar mucho. A mí la verdad que me parece muy chulo. Pero antes, como siempre, vamos a hacer un pequeño repaso a lo que tenemos en nuestra academia de modelismo, modelismo20.com. Si entráis en nuestra página web, echáis un poquito un ojo a todo lo que tenemos. Ya sabéis que tenemos dos nuevas clases todas las semanas, lunes y jueves. El acceso es ilimitado, el precio de la suscripción es de 15 euros al mes y, como os he dicho otras veces, una vez que estás suscrito, el precio se mantiene. Gente que se suscribió tiempo atrás, en que teníamos el precio un poquito más bajo, sigue manteniendo ese precio. Así que ya sabéis que siempre que lo mantengáis, mantenemos el precio y tenemos opciones de suscripciones semestrales y anuales. En ese caso también se mantiene. Y las últimas clases que hemos tenido los lunes, hemos terminado justo esta semana una ficha con los 309, que era una novedad muy reciente en el mercado. A lo largo de distintas clases hemos visto su mantenimiento, hemos visto cómo poner enganches digitales. La semana anterior hemos visto cómo instalar un sistema de Stay Alive, algo muy útil en este tipo de modelos, ya que los tractores de maniobra siempre les tenemos a marchas muy lentas, circulando por zona de desvíos, ambiente de estación, que a veces está un poquito más sucio, más complicado de limpiar, que nos puede dar un poquito problemas en los desvíos por los corazones. Pues con el sistema Stay Alive lo que nos aseguramos es un poquito de energía y guardada, unos segundos de capacidad, unos segundos de carga en los que el tractor es capaz de pasar cualquier, vamos a decir, obstáculo, cualquier zona en la que tenga alguna pequeña pérdida de corriente sin pararse. Algo, como os digo, muy útil en este tipo de vehículos que van a marchas muy lentas. Y en la clase de esta semana hemos visto algo que también es súper interesante, quizás un poco más específico para la gente del sistema de corriente alterna, a la gente que funciona con el sistema de 3 carriles, pero una clase muy interesante en la que vemos cómo le podemos convertir un proyecto que yo creo que hasta ahora de todos los que he transformado quizás sea el más complejo, pero no imposible. Como veis, funciona, le hemos hecho bastantes pruebas, he transformado unos cuantos más y aparte ya les he ido probando por distintos tipos de radios de vía. Ha funcionado en radio 1, 2, hasta radio 4, que le he estado probando sin ningún problema en desvíos, por lo cual estoy muy contento con la transformación. Y si queréis ver el paso a paso, le tenéis en nuestra academia. Y los jueves, con una temática más abierta a las demás facetas del modelismo, hemos empezado un curso en el que vamos a trabajar los óxidos. Vamos a ir un paso más allá en los envejecidos, que ya teníamos distintos cursos, distintas clases, y nos vamos a centrar en los óxidos. Una primera clase de introducción en la que vemos un poco sus características y los principales productos con los que vamos a trabajar. Y luego ya en distintas clases, técnicas y ejemplos. La segunda clase que hemos tenido justo la semana pasada ha sido una clase un poco dentro del envejecido, ya empezando a trabajar, más introductoria para romper el hielo y quitar un poco el miedo, en el que hemos envejecido un bidón a 1,35 utilizando solo pinturas acrílicas. Yo creo que al final es un poco la gama de pinturas por la que todo el mundo empieza antes de ir ya a los productos de envejecido específicos, lavados, pigmentos y demás. Pues solo con acrílicos conseguimos un resultado súper realista. Y justo esta semana nos hemos dedicado a los desconchones, que yo creo que es por lo que empieza siempre la oxidación en un modelo. Tenemos un golpe, se ha saltado la pintura, queda el metal expuesto y se empieza a oxidar. Pues vamos a ver cómo trabajamos los desconchones en nuestras maquetas. Luego ya en clases futuras iremos viendo acumulaciones de óxido, escurridos y distintos efectos. Así que ya sabéis, si queréis ver todo esto y muchísimo más contenido que tenemos, no dejéis de visitar nuestra página web modelismo20.com. Y también aprovecho, como siempre, para recordaros a nuestro patrocinador principal, el Taller del Modelista, la tienda con el mayor catálogo online de maquetas y modelismo en español. Tienda que, por cierto, ha desarrollado este proyecto de sonido que vamos a ver hoy. Así que si os resulta interesante, os gusta y lo queréis adquirir, en la caja de la descripción del vídeo podéis encontrar el enlace para pinchar al producto, que ya le tenéis colgado y ya está disponible, ya se puede comprar. Vamos a hablar un poquito más de él, pero primero, antes de hablar del proyecto de sonido en sí, vamos a hablar un poco de los ambientes de las estaciones, ¿vale? Cuando hacemos una maqueta, cuando estamos construyendo, bien sea una maqueta modular, una maqueta para tener en nuestra casa, compacta, más grande, más pequeña, normalmente al final
al menos a mí es lo que me gusta. Hay gente que tiene ambiente europeo, centroeuropeo, Alemania y demás, pero bueno, yo tiro, y la gente que conozco alrededor, casi todos tiran más al ambiente ibérico. Coleccionan material de Renfe y la maqueta también quieres que tenga ese tipo de ambiente. Es algo que buscas, por ejemplo, en el edificio de la estación y todo su entorno. Hasta hace unos años era un poco complicado encontrar edificios, era muy fácil ver la estación de Baden-Baden, estaciones así un poquito, vamos a decir, alemanas, y más complicado encontrar estaciones de ambiente más ibérico, de ambiente que podemos tener aquí las distintas compañías antiguas, ambiente de norte, MZA y demás. Poco a poco, la verdad que gracias a fabricantes, a marcas que han ido saliendo, normalmente con trabajos en resina, con trabajos en corte por láser, en madera, en cartón y demás, como puede ser Escalas, Parbus, casas de este estilo, han ido sacando edificios que se nos adaptan muy bien, tanto en escala H0 como en N. También otros fabricantes extranjeros, como puede ser PN Submodelisme, que fabrican escayola para ambiente francés, aunque las estaciones hay algunas que se nos adaptan muy bien al ambiente ibérico, quizás no sea exacta una estación de norte, pero por ejemplo al ser norte una antigua compañía de origen francés, española, pero el capital, parte de los accionistas eran franceses, el estilo de sus edificaciones y demás se nos puede adaptar perfectamente. También pasa con algunos edificios, por ejemplo, de Artitec. Artitec tiene una estación, creo que es pequeñita, de 3 puertas, que se nos adapta muy bien, por ejemplo, para el antiguo estilo aquí de Cantábrico, para las vías estrechas que podemos tener por aquí. Entonces, buscas edificios que, aunque quizás no sean el exacto que quiere reproducir, se da un aire. También puede reproducir partiendo de cero, como por ejemplo hice yo hace ya unos cuantos años con la estación de Sierra Pando, con la antigua estación de Torlavega, que la tenemos en la asociación colocada. En ese caso hice todo el trabajo con estireno, trabajando con Evergreen, se diseñaron unas ventanas, la carpintería, ventanas y puertas en latón fotograbado, y de esa manera pues hicimos una reproducción exacta de ese modelo. Pero hay veces que lo que queremos es simplemente tener un ambiente ibérico, que nuestra maqueta, nuestra estación, te recuerde a una estación que podía estar aquí en Santander, que podía estar en Valladolid, en cualquier punto de Castilla, en cualquier punto de la geografía española. Pero no tiene por qué ser una maqueta exacta, una estación exacta, porque al final también te da un poco más de libertad a la hora de tener las composiciones. Si te centras en voy a hacer la estación de antigua estación de norte de Santander, ¿puedes circular lo que quieras? Sí que puedes. Al final el modelismo para eso es muy libre y puedes un poco circular lo que quieras, pero en principio como que si quieres tener rigor también te va a limitar un poco con las circulaciones. Buscar una estación con un ambiente un poco más genérico, siempre y cuando se adapte al ambiente de aquí, te permite también circular distintos tipos de composiciones, todo tipo de expresos, talgos y demás. Te da un poquito más de libertad. Y cuando hacemos la estación, pues siempre procuramos detallar un poco el entorno, los andenes, las calles que van junto a ella y demás. Eso es un poquito lo típico, lo que se suele hacer para que nos guste y quede bonita, quedan muy vistosas, la verdad. Por ejemplo, pues lo que hice simplemente con Sierra Pando, el edificio exterior, le puse un poco el kiosco, los retretes, un pequeño depósito de agua que tenía para servicio interno de la estación, no las aguadas y demás, que iba todo en el andén, y ahí me quedé. Pero por ejemplo, en la estación de Miguel, yo creo que la habéis visto muchas veces ya en estos vídeos porque es en la que más ruedo cuando os enseño material, en ese caso partimos de una estación de Submodelisme, una estación francesa, se nos adaptaba muy bien el ambiente al tipo de circulaciones que quería él, un tipo de circulaciones ibérico, vamos a decir, de la mitad norte, ¿vale? De Madrid hacia arriba, que pueda estar ahí en cualquier parte de Castilla o incluso ya aquí en la costa, que nos diera un poco el pego. Detallamos todo el exterior, la procuramos dar bastante vida, igual había que haber puesto algo más de pasajeros, pero bueno, él quería más un ambiente de época 3, época 4, y no pusimos excesiva gente, incluso la Guardia Civil y demás se ve por el tipo de uniformes que está un poco en esa época, ahí ya al gusto de cada uno, pero fuimos un paso más allá y detallamos un poco los interiores. No hay por qué detallarlas enteras, pero en este caso veis en las fotos que se detalló la zona del vestíbulo, el despacho del jefe de estación, la cantina, la zona de almacén con gente trajinando con paquetes, e incluso en el piso de arriba pusimos ahí detalles de la cocina de una de las viviendas, algunos de los dormitorios, una salita, para que luego cuando estuviera iluminada, pues por las ventanas tuvieras esos detalles de curiosidad de, como si fueras un gigante, acercarte y mirar, que te dé un toque mucho más grande de vida. Incluso en esa estación fuimos un poquito más allá y le planteé un reto a Miguel en su momento, que fue capaz de hacerlo, y le dije, ¿por qué no hacemos que el reloj sea funcional? Y conseguimos que el reloj de la estación, el reloj que está arriba, funcionara. El problema es que se le ha acabado la pila
y no pensamos en poder sacarle de manera fácil. Fue un pequeño inconveniente que algún día subsanaremos, pero fuimos capaces de fresar el espacio en el que iba, adaptar un mecanismo de cuarzo de un reloj y que funcionara las agujas marcando la hora. Incluso pusimos un fumígeno en una de las chimeneas, en unas salidas de las chimeneas, que coincidía con la cocina, para simular que esa cocina, aparte de tener luz, pues también podía echar humo. Todo eso son detalles extras que buscamos a la hora de ambientar y que dan muchísimo realismo, ¿vale? En ese momento nos quedamos ahí, a fecha de hoy hubiera dado un paso más allá, y ese paso más allá nos lo permite un decoder de funciones como este. El proyecto que han desarrollado en el taller modelista, lo que tenemos son distintas locuciones, es un decoder de funciones con sonido, ¿vale? Un decoder que, por cierto, sale algo más barato que cuando compras un decoder de sonido para una locomotora. Si un decoder de sonido para la locomotora ronda a los 100 euros, 100 y pico, pues uno de estos de funciones rondará a los 70, 70 y algo. Ahora estoy un poquito desfasado de precios, pero bueno, vamos a poner que 30, 40 euros más barato, no estoy seguro, no me lo toméis al pie de la letra, por favor, pero más o menos por ahí lo tenemos. ¿Qué nos aporta? Nos aporta sonido, que vamos a escuchar ahora, le vamos a probar para que veáis las locuciones, pero nos aporta además un extra. Tenemos distintas salidas auxiliares que podemos utilizar para controlar, por ejemplo, la iluminación. Yo en el caso de la maqueta, que habéis estado viendo fotos de Miguel, en ese caso lo que hice fue iluminar las distintas habitaciones, iluminar la marquesina, poner distintos puntos de luz, pero no tenía la facilidad o la opción para controlarlo, o también en ese momento quizás no lo pensé, la verdad. Falta de experiencia, bueno, errores que cometes y ahora es muy complicado quitar esa estación de donde está. A fecha de hoy, con todas esas habitaciones iluminadas por separado, al final llevan un LED, llevan muy poquito consumo. Hay que tener en cuenta también el consumo que vamos a poner a cada una de las salidas. No vamos a coger una salida y ponerla 25 farolas, ¿vale? Hay que tener un poco en cuenta el consumo que vamos a tener. Pero esas habitaciones, algunas de ellas, podríamos haber dedicado una salida exterior al vestíbulo y jefe de estación, otra salida exterior a la cantina, otra a la vivienda, otras dos para separar cocina de salita, y podríamos haber controlado, pues por ejemplo, las luces, y quedaría mucho más bonito que de esa manera enciendes o apagas distintas luces según el momento del día. En este caso, por desgracia, encendemos conjunto de estación y marquesina por separado con distintos interruptores. Se podría haber mejorado, la verdad, es algo que tengo ahí como una pequeña espinita. Aún así estoy muy contento con la estación, pero son cosas que hoy en día me dan un poquito de rabia. Pues eso nos lo permite. También podemos controlar, por ejemplo, servos. ¿Habéis visto alguna vez en la maqueta de Miguel también que uno de los cocherones se abren las puertas? Están controlados con unos servos, con un deco de DigiCase, creo que fue el que instalamos. Pues podríamos controlar hoy en día con un decoder de accesorios como este los cocherones, ¿vale? Todo eso nos lo permite. Y además tenemos unas cuantas locuciones, porque así he estado mirando un poquito y creo que tenemos más de 50 locuciones, si no recuerdo ahora mal, ¿vale? ¿Qué nos aporta las locuciones? Pues un toque de realismo bastante más allá, porque hasta ahora estamos acostumbrados, lo más normal es que tenemos locuciones en los trenes, cosa que está bien, porque al final tienes un talgo en la estación, le dices que te anuncie una salida y te da la salida pues acorde a ese talgo, ¿no? Pero también te gusta tener locuciones que dan más real, que suenen en el entorno de la estación, incluso meter el altavoz dentro de la estación es una opción muy buena, o cerca de ella, debajo de la playa de Vías, en algún sitio que quede bonito como suene y que no esté en la otra punta de la maqueta, siempre con un poquito de sentido. Pero dentro de la estación es un sitio muy bueno, que suene dentro de la estación y no solamente te esté anunciando el tren que tienes ahí, que si no quizás te esté anunciando la llegada a otro tren. Te dice, por ejemplo, por favor, que no pases entre las vías, que utilices los pasos adecuados, que no bajes del andén, que no fumes, te avisa quizás de que va a pasar un tren que no tiene parada, te va diciendo un poco distintas locuciones e incluso sonidos de ambiente, que quedan muy bonito, simplemente que se oye por ahí ruido de fondo, conversaciones, fondos, se oye un poquito ruido de ambiente de la estación. Es algo que queda muy muy bien, ¿vale? Entonces, una opción muy buena, muy fácil. Al final tenemos un conector de 8 pines, le instalamos un altavoz, en este caso eso ya sabéis que viene por defecto con los altavoces de terrón de azúcar, estos pequeñitos apilables. No suenan mal dentro de una locomotora, pero para una estación pide un altavoz un poquito más grande. Yo en este caso, este es el que tenía aquí en el taller y he puesto uno un poquito más grande para que suene mejor. Pero hoy en día ESU tiene una opción muy buena, han sacado un altavoz nuevo, es un poquito más caro, pero tiene una calidad de sonido increíble, yo lo he escuchado y suena muy muy bien
en el que combina dos tipos de altavoces distintos en una misma caja de resonancia, un poquito como si fuera un subwoofer, y los graves, los agudos, la verdad que suena muy bien, suena muy limpio ese altavoz. Pues sería una opción muy buena para complementar un decoder como este, ¿vale? Entonces, por lo demás, es tan sencillo como sacar un conector NEM que le alimentemos con la corriente de la central, solo necesita recibir alimentación, le pinchamos y le tendríamos listo para funcionar. Yo en mi caso le voy a pinchar aquí en el tester de los decoders, ¿vale? En un comprobador de decoders. Ahí le tenemos pinchado. Voy a mirar las locuciones, que no me las sé de memoria, las tengo aquí. Y vamos a ver ahora algunos ejemplos, distintas locuciones. No voy a poner todas porque si no sería, yo creo que está aburrido. Hay muchísimas, como os digo. Están un poco clasificadas por distintos tipos de trenes que pueden circular. Tenemos locuciones de talgos, de expresos, de aves, de diurnos. Voy a poner algunas como ejemplo para que lo veáis, y lo que os invito también es a descubrirlo, a que al final, si os animáis a comprarle, vais a ver que es muy chulo y que descubráis todas las opciones que hay. Y luego comento un poquito también el funcionamiento de él. Vamos a ver ahora simplemente cómo suena, para que veáis algunos ejemplos. En la F2, por ejemplo, tenemos sonidos de Albia. En la F5, sonidos de Talgo. Talgo, con destino Hendaya y Bilbao Abando, tren estacionado en vía 7. En la F7 tenemos expresos. Arco, procedente de Alcázar de San Juan, con destino Badajoz, se encuentra estacionado en vía 5, con salida a las 13 horas y 35 minutos. Luego tenemos también sonidos que a mí me gustan mucho para dar ambiente de estación en la F12. Señores clientes, les recordamos que según normativa legal vigente no está permitido fumar en el recinto de la estación. Si volvemos a pulsar la F12, suena otro distinto. Atención, por favor. Señores clientes, no crucen las vías. Utilicen los pasos subterráneos. Si lo combinamos con la F1 en la que tenemos el ruido de ambiente, pues queda aún más realista. Primero pulsamos F1, tenemos un poco el ruido de fondo, y ahora volvemos, por ejemplo, a pulsar la F12 para otro aviso distinto de estación. Señores clientes, les comunicamos que pueden adquirir sus billetes en las máquinas automáticas situadas en el vestíbulo de la estación. Muchas gracias. Y así, de esa manera, pues vamos teniendo distintas locuciones. Tren Hotel Lusitania, destino Lisboa-Santa Apolonia, con salida a las 21 horas y 50 minutos. Vamos a ver ahora, por ejemplo, cómo queda el entorno de una estación. Madrid-Chamartín, con destino Vigo y Xar, se encuentra estacionado en vía 5. Efectuará su salida en breves momentos. Con destino Hendaya y Bilbao Abando, tren estacionado en vía 7. Ya habéis escuchado algunos ejemplos de sonidos, y lo que tenemos es, en algunas teclas, locuciones que van saliendo de manera aleatoria a medida que pulsamos, pero en función del tipo de tren que sea. Es decir, si tenemos, por ejemplo, un talgo, cuando pulsamos, por ejemplo, la 5, que es sonido de talgos, va a sonar una locución. Con destino Hendaya y Bilbao Abando, tren estacionado en vía 7. ¿Vale?
cuando la volvemos a pulsar, lo que hace es sonar otra a continuación diferente. Este procedente de Alicante. Entonces, de esa manera, algunas de ellas tienen 5 o 6 locuciones, vas pulsando, va saliendo cada vez una locución diferente y cuando se acaba el ciclo volvería a empezar. Eso en las distintas locuciones que podemos tener, como os digo, de talgos, aves, expresos y demás. Lo mismo nos ocurre en los sonidos de estación y luego tenemos también algunas funciones que son lo que llaman carruseles, que en ese caso lo que hace es suena una locución, al cabo de unos segundos suena otra, van sonando un poco de manera aleatoria como para tener pues ruido de fondo, distintas locuciones sin estar pulsando. Eso lo tenemos, por ejemplo, pues en la F14 hay una de ellas. Ahí suena un albia. Con salida a las 12 horas y 20 minutos, vía 17. ¿Veis? Ha habido un poco de silencio Destino, Vitoria. y suena otra distinta. Entonces de esa manera tenemos las opciones, como os digo, en función de las teclas, van saliendo expresos, estrellas y demás, o los carruseles. Hay locuciones de época 5 y época 6 de distintos trenes y sobre todo en distintas estaciones de toda la península, ¿vale? Cosa que está muy bien, es como se ha pensado en principio, pero también estamos un poco abiertos a sugerencias, a ideas, cómo os gustaría que suene y demás, porque al final es un proyecto que está recién desarrollado y siempre esté susceptible de mejoras, ¿no? Por ejemplo, una opción que yo lo estaba comentando con Pablo, que a mí me gustaría es quizás ambientarlas por sonidos, por zonas. No, igual ser un poco más amplios, por regiones. Lo hablaba también con Miguel, que le gustaría él para su maqueta, y me decía, mira, a mí para la maqueta mía, una estación imaginaria, Torre de Miguel, en un ambiente que podría ser castellano, de la mitad hacia arriba, Madrid hacia el norte, vamos a decir, pues cualquier tren con destino Bilbao, Santander, San Sebastián, Burgos, Valladolid, cualquier tren hacia Madrid, cualquier destino de esa zona me vale, porque simulo mi estación imaginaria en un nudo ferroviario, en un ambiente en el que te valen esas zonas y está bien. Otra persona quizás diga, mira, a mí me interesan, por ejemplo, ambientarlas por locuciones del eje mediterráneo, Barcelona, Valencia, toda esa zona, o del sur, o del centro, Madrid. Son distintas opciones. Hay otra gente que lo hablaba también con Pedro y decía, ¡guau! Sí está bien, aleatorio y demás, suena muy bonito, tienes mucha variedad, no te cierra. Bueno, distintas opciones. También todo ello es programable. Con los programmers se puede configurar, es un poco más avanzado, no es mapear un decoder porque sí, hay que modificar un poco slots y demás, pero bueno, se puede modificar y lo que os comento, abiertos a sugerencias. Eso siempre nos lo dejáis en los comentarios, que lo leemos, contestamos, estará pendiente el taller modelista también para ver un poco vuestras ideas, qué es lo que os gusta, qué es lo que no, para también ir mejorando un poquito a futuro las versiones o ir sacando proyectos de sonido más completos, de otras épocas y demás. Este está ambientado en época 5, época 6, yo creo que está bastante bien, como os digo, da mucho realismo, pero siempre puede mejorarse, modificarse o sacar una segunda versión, decir, mira, pues yo quiero este tipo de sonidos y tenemos más adelante un pack con otros y demás. Bueno, para ir tomando ideas e ir mejorando siempre. Así que espero que el vídeo os haya gustado, os haya resultado, pues yo creo que útil, ¿no? El conocer una opción como esta, que como os digo, aporta muchísimo realismo a la maqueta. Espero vuestros comentarios, que nos vayáis dando ideas y demás, y que le echéis un ojo también en su tienda online, en tallermodelista.com, donde podéis encontrar este proyecto de sonido y comprarle. Así que nada, muchísimas gracias y nos vemos en el próximo vídeo.